Muy buenas, hoy vengo a explicaros cómo se hace una aplicación de preguntas y respuestas en Android utilizando el lenguaje de programación Java. Esta práctica es muy común cuando estáis empezando en Android y la suelen poner bastante los profesores, por lo que es conveniente que la sepáis hacer. Eh, lo principal para esta práctica y por donde vamos a empezar es diseñando la interfaz de usuario, como pasa la mayoría de veces. Desde la activity main, lo podéis hacer desde el XML o si no, pues desde la parte del diseño. Ponéis los siguientes los elementos que necesitaréis: un texto para el título de la página, un text view donde van a ir las diferentes preguntas que vais a ir cambiando, una imagen sobre la que se va a preguntar algo, en este caso por ejemplo qué país es este, y necesitaréis, yo lo he hecho en un table layout, todo esto he metido en una tabla de dos columnas y tres filas, en la que en una columna está un botón y en la otra está las opciones, las opciones de respuesta, que son text views. Una vez tengáis esto configurado, que es la interfaz de usuario, es recomendable también que sigáis buenas prácticas y que no hardcodeéis los IDs ni las variables ni nada. En mi caso, pues los IDs sí que los tengo hardcodeados, pero es conveniente que todo lo que podáis lo metáis en el strings.xml y que los textos y todo lo que van a ir en las opciones y tal, que estén en strings y que no sean hardcodeados, que no lo escribáis manualmente en los cuadritos, que como veréis en este programa pues lo he hecho en un rato y no está bien seguida esta práctica, pero bueno, se ve más o menos como tendría que ser string.xml, que estén todas las opciones aquí. Y en caso de que quisieseis hacer, por ejemplo, una versión en inglés o en otro idioma del programa, solo tendríais que editar este archivo strings y para el idioma en cuestión pues pondríais el strings de inglés y ya está, y no tendríais que cambiar una por una cada uno de los botones, cada uno de los textos en la aplicación buscándolos por todo el código, ¿vale? Luego vamos a ir a la aplicación. Lo principal es pensar cómo vamos a hacerlo. Realmente aquí está bastante claro. Al final nos van a aparecer preguntas que van a ir cambiando según pulsemos un botón. Si acertamos la opción, pues nos sumará un acertado. Si la fallamos, nos sumará un fallo. Y según le pulsemos, cambia a la siguiente pregunta. Por lo que lo principal va a ser pensar cómo vamos a configurar las preguntas. Si habéis programado en Java alguna vez, que creo que es imprescindible para poder hacer esto, se os vendrá a la cabeza rápidamente las clases. Crearemos en este caso una clase pregunta que tendrá un string, que será la pregunta en cuestión. En este caso, por ejemplo, el string es ¿qué país es este? Una string, bueno, habrá tres strings que sean las opciones, que en este caso pues son las tres que aparecen aquí, que son los text views, que son Spain, Germany y Japan. Los enteros, que son los identificadores de los botones de la imagen y también de este propio text view. ¿Por qué los identificadores son enteros? Porque operamos con R. R es una clase autogenerada de Android Studio y representa todos los recursos de la aplicación, tanto los layouts como las imágenes, como los textos que tengáis en string, como todo. La R viene de resources y pues eso, que todos los identificadores que se llaman a través de esta clase, que es parte de la API de Android Studio, pues son valores enteros. Y necesitaremos esos identificadores pues, para poder decir, por ejemplo, cuál de las respuestas es la correcta. Necesitaremos un identificador también de la respuesta correcta, es decir, aparte de los botones, pues tendría que haber uno de los botones que sea la respuesta correcta, que será el mismo ID pues, de alguno de los tres. Y luego necesitaremos un constructor para poder crear instancias de la clase pregunta y setters y getters para poder tener los diferentes parámetros. Ahora vamos a ir al activity main, que es donde, bueno, vamos a ir primero a la clase pregunta, que está aquí, lo que hemos hecho en el dibujo aquí, pues está aquí instanciado. Simplemente es eso, string pregunta, bueno, aquí están los atributos, los constructores y las clases setters y locketers, como me los ha autogenerado el IDE, pues los ha puesto donde ha querido él, pero pues están aquí los atributos privados, que simplemente pues eso, están el ID de la imagen, los IDs de la respuesta correcta, los strings de las opciones, y en mi caso no tengo los strings de los IDs de los botones porque no los he necesitado.
En principio, constructor también por aquí, constructor pues, de la clase pregunta, le pasas una pregunta como un string, por ejemplo. Esto lo podéis construir, lo hacéis a vuestra manera. Yo en mi caso, pues así me ha parecido la manera más adecuada. Pasarle una pregunta, una imagen, las tres opciones y cuál es la respuesta correcta, el identificador de cuál de las tres opciones va a ser la correcta. Que también podéis haberle pasado un string y decir cuál de las dos, cuál de las tres opciones que cuadra el contenido y tal, pero vamos, me ha parecido más sencillo así. Y los setters y los getters. Luego, en el activity main tenemos todo esto por aquí. Empezamos desde arriba. Creamos, pues esto es sencillo, como cualquier aplicación de Android Studio, pues tenemos simplemente las variables que vamos a utilizar. Inicializamos las vistas, que pues aquí tenemos el image view, los buttons y todo eso. Si no sabéis qué es todo esto, pues son todos estos elementos que tenemos por aquí, ¿vale? Simplemente los inicializamos y les damos, les cogemos los IDs para poder decir, darles un nombre de una variable para poder operar con ellas en Java a los elementos de la vista, de la interfaz de usuario. Luego vamos a crear un arreglo, bueno, una lista, en este caso, como estamos usando objetos preguntas, pues vamos a tener que utilizar una lista, en este caso un array list, para poder almacenar todas las preguntas de manera ordenada y poder ir iterando entre ellas y ir mostrándolas todas. Vamos a hacer una primera pregunta con el método add y creamos una pregunta. Pues la primera, ¿cuál es la capital de Alemania? Con el constructor que hemos hecho, que es el único que hay. R.drawable, que es como seleccionamos elementos de la carpeta imágenes. Las imágenes no lo he mencionado antes, pero tienen que estar en res, en el directorio drawable. Y como todos los recursos se sacan a partir de r.drawable.berlin.img, en este caso, que sería pues la de Berlín que tenemos por aquí, ¿vale? Pues con eso ya tenemos la pregunta. Y luego tenemos las tres opciones, que son los textos que van a ir en las casillas de las opciones. Y por último, optionButtonB.getID. ¿Por qué? Porque en el constructor teníamos aquí que tenemos que mandarle la respuesta correcta. Y en este caso, capital de Alemania era la opción segunda, que es la B, Berlín, ¿vale? Y inicializamos el contador, el índice, para que esta la primera pregunta, la pregunta 0. Mostramos la primera pregunta con el método mostrar pregunta, que ahora os mostraré. Y en principio, ahora la creación del arreglo, las variables y todo eso ya está. Y la clase pregunta también. Por lo que ya lo único que nos quedaría serían los métodos, que son los que muestran pregunta, los que comprueban si una pregunta es correcta o no, y los que nos van pintando las preguntas en pantalla. Por lo que ya no es tan complicado. Lo primero de todo, el toast, que lo vamos a ir poniendo cada vez que pulses una opción, te va a decir si es correcta o incorrecta, nada más. Y le llamáis el widget de toast, lo importáis, y el show toast queréis el método que es súper sencillito, que es toast.makeTest, y te lo pone aquí, un texto cortito y show. Esto lo copiáis si queréis directamente. Luego, el primer método que vamos a ver va a ser mostrar pregunta, que lo que hace es comprobar los límites de la lista y llama a configurar pregunta. Mostrar pregunta que esté de aquí, pues si la pregunta actual, el índice, es menor que el tamaño de la lista de preguntas, es decir, que estamos todavía dentro de los límites de la lista de preguntas, pues lo que va a hacer es coger la pregunta y configurarla, que lo que viene siendo configurar, como le llamamos, es pintarla en la interfaz, que es un método que va a hacer eso. Si ya hemos llegado, si en este caso esto ya nos da igual al límite o más, que no va a llegar el caso de más porque no lo permitimos, pues lo que va a hacer es dejar todo en blanco. Oculta la imagen, con esto, con lo de view gone, tendréis que también importar el view aquí arriba, justo. Y pues simplemente ponéis con view gone, ocultáis la imagen, los botones de opciones y los textos. Y la clase de configurar pregunta está aquí abajo, un poquito más abajo, que lo que hace es eso, pintar las preguntas en la interfaz gráfica. Y ya está. Como iba diciendo, el configurar pregunta es un método que nos coge una pregunta por parámetro, que en este caso siempre se va a aplicar, se va a ejecutar solamente dentro de este método, así que va a ser la pregunta del índice en el que estemos. Y lo que va a hacer es cambiar el text view actual, lo vamos a hacer un set, el text view, la imagen y los textos, le vamos a hacer un set de la pregunta actual en el índice en el que estamos por la de la pregunta en la que, pues eso, le cambiamos la interfaz actual por la de la pregunta que estamos siguiente. Lo que va a hacer es actualizar la interfaz. Cada vez que se llama este método, lo que hace es cojo
pues el image view este, por ejemplo, que es esto de aquí, si lo que había era de otra pregunta, pues ahora mismo cogerá lo de la pregunta del índice actual y la imagen asociada a esa pregunta pues la sobreescribirá, es lo que va a hacer, y en los textos igual y en el texto grande también. Y luego ya tiene un evento de clic que simplemente comprueba la respuesta, que en este caso se aplica a los botones. A cada uno de los botones tiene un evento de clic. Los he puesto de dos maneras diferentes. Está la manera tradicional y clásica, en la que te van a aparecer todos los... pues eso, cuando lo intentas poner un set, un click listener, lo buscas en Google o lo que sea, es como te aparecen los métodos hechos. Funciona perfectamente. Lo único que dice, pues eso, al botón Option botón A, pues se le aplica esto. De esta pregunta, pues te aplica el método comprobar respuesta, que comprobar respuesta está aquí abajo. Y ya está. Y la otra manera pues es un poquito más limpia, un poco más bonita, que es usando una función lambda, que es una función anónima y que creo que es bastante nuevo en Java, que lo deja bastante más legible y bastante más comprensible, pero vamos, es lo mismo. Y os he dejado las dos opciones para que lo podáis ver. Y el método comprobar respuesta, ambos en plan, cada vez que pulsas el botón, cualquiera de los botones de respuesta, lo que te va a hacer es comprobar respuesta, que le llega la pregunta en cuestión como parámetro y el botón que has seleccionado. Y lo que hace es comprobar simplemente si el ID de la respuesta correcta, que está guardado en el objeto pregunta aquí, este de aquí, lo que va a hacer es comprobar si es lo mismo ese ID que pregunta.get de respuesta correcta. Es decir, pues ya está. Lo que te hace, no, bueno, la comprobación es aquí, esto de aquí. Aquí hace la comprobación. El seleccionado.getID, el ID del botón que habéis pulsado, si es igual que este ID de aquí, ¿vale? Y si es correcto, pues te pone un todas de correcto, incrementa el contador de aciertos y ya está. Y si no es correcto, pues te pone el todas de incorrecto y te sube el contador de incorrectos. Y itera la siguiente pregunta, este método. Como se ejecuta siempre que haya preguntas todavía, este método es cuando puedes hacer clic, porque luego cuando ya no hay preguntas se borran todos los botones y ya no puedes hacerle clic más. Pues hemos implementado la opción de que aumente el iterador del índice de la lista de preguntas y que te muestre la siguiente pregunta ya esto, que te ejecute y muestre la pregunta. Y en principio os voy a mostrar una ejecución del programa, que a lo mejor lo tendría que haber hecho al principio para que lo vieseis, y debería funcionar todo. No es un programa muy complejo, pero tiene sus cositas que se os pueden complicar, la verdad. Y yo recomendaría que no lo copiéis esto de aquí, que simplemente, o si queréis intentar hacerlo por vuestra cuenta, que lo intentéis, pero que eso, que lo intentéis comprender todo, porque realmente no son cosas muy complejas, tiene su ciencia en algunos temas y sobre todo os recomiendo que lo dibujéis todo antes de intentar hacerlo a papel, antes de intentar hacerlo en código, intentar hacer la representación de clases y todo en un papel como he hecho yo. Y luego cuando ya lo tengáis en un papel, pues lo podéis intentar pasar a código, que es muchísimo más fácil. Vale, pues lo que funciona cómo funciona esto. Pues cuál es la capital de Alemania, Berlín, por ejemplo, ponemos y nos sale correcto. La de Francia ponemos Madrid y nos sale incorrecto. Amazonas, tal, Asia y quién es esta actriz, Cameron Díaz. Y nos pone 5 aciertos, 2 errores. Y ya está. En principio no es nada súper loco, pero los todas van un poquito lentos y con un poco de retardo, pero funciona perfectamente. Dejaré un repositorio de GitHub con todo el código de esta aplicación y de otras aplicaciones que iré haciendo en la descripción y en los comentarios. Probablemente cuando veáis que se sube el vídeo no estará subido el repositorio todavía, pero lo subiré a los pocos días. Así que espero que os haya sido de utilidad y os haya servido y hasta la próxima.